Durante mi graduación, mis padres me emboscaron con demandas para forzar que mis patentes de IA pasaran a mi hermana. Su marca necesita esto más, escupió mi padre, quemando mi diploma. Al día siguiente. Llegó una compra de $20 millones. Mi nombre es Ashley. Tengo 33 años. Y desde que mi memoria se remonta a mi infancia, he sido el pilar de carga invisible sobre el cual mi familia caminaba cómodamente. Trabajo como científica de datos. Soy el tipo de persona que vive su vida enraizada en la lógica pura, en miles de líneas de código complejo y en modelos racionales predecibles. Los arrebatos emocionales desquiciados nunca fueron realmente lo mío, lo que probablemente me convirtió en el blanco absolutamente perfecto para una familia que parecía prosperar fabricándolos. Para comprender completamente la inmensa magnitud de lo que ocurrió la noche de mi graduación, tienes que entender la dinámica profundamente tóxica de mi linaje. Mis padres, Richard y Barbara, han dedicado su entera existencia, sus finanzas y sus personalidades a adorar a mi hermana menor, Brittany. Brittany tiene 29 años. Es una aspirante a influencer de estilo de vida, una mujer cuya marca entera está construida sobre la presentación de una vida impecable y estéticamente agradable que ella absolutamente no puede permitirse. Es la innegable e indiscutible hija dorada de la familia. Mientras yo pasé mis años universitarios trabajando en agotadores turnos dobles en una grasienta cafetería local, llegando a casa oliendo a aceite frito solo para poder pagar mis libros de texto obligatorios, a Brittany le entregaron las llaves de un sedán de lujo en su cumpleaños número 18. Fue enviada a un viaje de estudios de un año totalmente financiado a Europa porque, como lo expresó mi madre Barbara, Brittany tenía un alma creativa y necesitaba expandir sus horizontes estéticos para encontrar su verdadera vocación. Cuando Brittany se casó con Bradley, un capitalista de riesgo agudo, increíblemente arrogante y muy exitoso, mis padres prácticamente organizaron un desfile nacional. Vaciaron silenciosamente lo poco que quedaba en mi cuenta de ahorros designada para la universidad para ayudar a pagar el depósito de la ridícula y lujosa boda de destino de Brittany y Bradley. Mientras tanto, cuando yo luchaba por comenzar mi carrera en análisis de datos, mi padre gentilmente me permitió vivir en su sótano húmedo e inacabado. Era un espacio miserable que se inundaba cada primavera, oliendo permanentemente a moho y a concreto viejo. Y por el absoluto privilegio de vivir en esa pesadilla subterránea, Richard me cobraba $800 al mes de alquiler, afirmando que eso forjaría mi carácter. Pero mantuve la cabeza gacha. Me tragué la injusticia. Genuinamente pensé que si trabajaba lo suficientemente duro, si lograba algo innegable y prestigioso, finalmente me mirarían con una onza del orgullo resplandeciente que reservaban exclusivamente para Brittany. Así que, pasé 3 años agónicamente largos codificando un algoritmo predictivo de inteligencia artificial médica desde cero, completamente en mi propio tiempo libre, mientras simultáneamente obtenía mi maestría ejecutiva en administración de empresas. El comedor privado que reservamos en el exclusivo e increíblemente pretencioso restaurante de mariscos en el centro de Seattle se suponía que sería una celebración de esa maestría. Los pesados candelabros de cristal proyectaban un cálido resplandor dorado sobre los inmaculados manteles blancos de lino. Las costosas copas de vino de tallo fino tintineaban suavemente a nuestro alrededor mientras los meseros se movían silenciosa y eficientemente por la habitación. Pero, sentada al otro lado de la mesa frente a Richard y Barbara, no me sentí celebrada. Sentí el familiar y asfixiante escalofrío de su profunda desaprobación. La atmósfera no era de celebración. Se sentía exactamente como una sala de interrogatorios hostil antes de que los detectives enciendan las luces brillantes. A mi izquierda estaba sentada Brittany, usando un impresionante y restrictivo vestido de diseñador que fácilmente costaba más que mi primer auto usado. Pero ni siquiera la costosa tela cuidadosamente confeccionada podía ocultar el pánico desesperado y frenético que nadaba en sus ojos. No paraba de revisar su teléfono, con las manos temblando ligeramente. A su lado estaba sentado su esposo, Bradley. Estaba impecablemente vestido con un traje a medida color carbón, haciendo girar lentamente su whisky oscuro sobre un gran y único cubo de hielo. Me miraba con la mirada calculadora y absolutamente depredadora de un hombre rico tratando de descubrir cómo desmantelar agresivamente una empresa en quiebra para venderla por piezas. Apenas habíamos terminado de picar nuestros sobrevalorados aperitivos de cangrejo cuando el aire en la habitación cambió de forma agresiva y permanente. Mi padre, Richard, no levantó su copa para ofrecer un brindis por mi éxito académico.
No mencionó las incontables noches de insomnio que pasé equilibrando las agotadoras demandas de mi algoritmo de inicio con mi intensivo programa de maestría. En cambio, Richard suspiró pesadamente, metió la mano en su chaqueta de traje a medida y sacó una pila gruesa y pesada de documentos legales encuadernados profesionalmente. Richard arrojó casualmente la gruesa pila de documentos legales directamente al centro del mantel blanco. El pesado golpe del papel hizo que los cubiertos de plata pulida tintinearan violentamente contra los platos de cerámica. Miré hacia abajo a las letras mayúsculas en negrita impresas en la mismísima primera página. Era una petición legal formal, una demanda fuertemente redactada que amenazaba explícitamente con reclamar la propiedad familiar conjunta sobre mi propiedad intelectual. Miré a mi padre y le pregunté qué era exactamente lo que estaba viendo, forzando mi voz a permanecer completamente firme y desprovista de emoción a pesar del repentino y nauseabundo vuelco en mi estómago. Richard se inclinó hacia adelante, apoyando pesadamente los codos sobre la mesa, su rostro endureciéndose en una máscara de puro y absoluto derecho. Me dijo, en un tono que sugería que me estaba haciendo un enorme favor, que era una solución simple a una grave crisis familiar. Explicó que la empresa de cosméticos de Brittany se estaba hundiendo rápidamente. Sus principales inversores se estaban retirando agresivamente de sus compromisos. La cadena de suministro era un desastre, y ella se enfrentaba a una bancarrota pública total y humillante. Richard me miró directamente a los ojos y afirmó que necesitaban mi algoritmo de inteligencia artificial para pivotar todo el modelo de negocios de ella hacia el espacio de la belleza tecnológica y asegurar una nueva ronda de financiamiento de emergencia. Exigió que le cediera los derechos de patente inmediatamente para evitar una demanda familiar muy pública y muy sucia que yo no podría permitirme el lujo de pelear. Lo miré fijamente, mi mente luchando por procesar la pura audacia de su demanda. Genuinamente me pregunté si había perdido completamente la cabeza. Mantuve un tono inexpresivo y le pregunté si honestamente esperaba que yo le diera mi algoritmo de análisis médico predictivo, una pieza de tecnología altamente compleja diseñada para predecir mutaciones celulares peligrosas en pacientes de hospital. A una marca de maquillaje en quiebra solo para rescatar a Brittany de sus malas decisiones comerciales. Mi madre, Barbara, golpeó su copa de vino medio vacía contra la mesa, su rostro contorsionándose con una ira repentina y viciosa. Señaló con un dedo perfectamente arreglado directamente a mi cara y me llamó una hija egoísta y profundamente malagradecida. Me dijo que mi pequeño proyecto tecnológico no estaba haciendo absolutamente nada más que estar sentado en un servidor ocupando espacio, mientras que Brittany realmente tenía una audiencia dedicada y necesitaba esta tecnología para salvar su marca y su reputación personal. Barbara entrecerró los ojos y me recordó que yo le debía todo a esta familia. Señaló específicamente que me dejaron vivir en su sótano durante 4 años y que debería estar agradecida de que siquiera me dieran un asiento en esta costosa mesa. Miré a mi madre, negándome a romper el contacto visual, dejando que las décadas de negligencia emocional alimentaran mi absoluta claridad. Enuncié cada una de las palabras a la perfección, recordándole que viví en un sótano inundado y lleno de moho que arruinó la mitad de mi ropa, y que les pagaba $800 al mes en efectivo por ello. Le dije que no le debía a esta familia ni un solo centavo, y ciertamente no les debía el trabajo de mi vida. Bradley se rió suavemente desde el extremo de la mesa, sacudiendo la cabeza con una sonrisa arrogante y profundamente condescendiente. Se recostó en su silla y me dijo que yo solo era una científica de datos, no una magnate de los negocios, y que estaba completamente fuera de mi alcance en el mundo corporativo. Afirmó que, con la imagen de marca de Brittany y sus amplias conexiones de capital de riesgo, podrían rediseñar mi código como una herramienta de compatibilidad de belleza y todos obtendrían ganancias. Llamó a su extorsión un salvavidas generoso. Extendí la mano sobre la mesa, puse la palma plana sobre los documentos legales y los empujé firmemente de vuelta hacia mi padre. Declaré con calma que no iba a firmar ni una sola página, y que no iba a permitir que masacraran mi algoritmo para un proyecto de vanidad que fracasó porque Brittany gastó su capital inicial en bolsos de diseñador en lugar de en el desarrollo del producto. El rostro de Richard se tornó de un tono púrpura violento y aterrador. Se levantó abruptamente, su silla raspando fuerte y agresivamente contra el suelo de madera. Otros comensales se giraron para mirar, pero a él no le importó. Se estiró y arrebató violentamente la carpeta de cuero que contenía mi diploma recién otorgado, la misma razón por la que supuestamente estábamos celebrando. Me llamó un fracaso patético y malagradecido, su voz resonando fuertemente a través del elegante comedor.
Luego metió la mano en su bolsillo, sacó un pesado encendedor de plata y encendió una llama brillante. Justo ahí, en medio del concurrido restaurante, Richard sostuvo la esquina de mi diploma, ganado con tanto esfuerzo, directamente en el fuego. El grueso pergamino se incendió al instante, los bordes enroscándose, ennegreciéndose y llenando el aire con el olor acre del papel quemado. Casualmente arrojó el documento en llamas directamente sobre mi plato de cena, justo encima de mi comida. Escupió que la marca de Brittany necesitaba esto más que yo. Me dijo que firmara la transferencia en ese mismo momento o que saliera por la puerta y me considerara enteramente muerta para la familia. Brittany me miró con una sonrisa petulante y expectante, esperando que yo me derrumbara, llorara y me rindiera, justo como siempre lo hacía cuando éramos niñas. Bradley solo observaba, tomando un lento sorbo de su whisky, esperando que yo cediera bajo la presión. Pero habían calculado terriblemente mal. La chica asustada y desesperada que solía llorar por su aprobación había muerto hacía mucho tiempo. Miré las cenizas humeantes y arruinadas de mi diploma en mi plato, luego miré hacia arriba a las 4 personas que compartían mi sangre, pero nunca mi corazón. Sonreí. Fue una sonrisa fría y completamente vacía que hizo que la sonrisa confiada de Brittany vacilara y desapareciera de inmediato. Me puse de pie, me alisé la parte delantera del vestido y le dije a mi padre que se quedara con las cenizas. Me di la vuelta y salí directamente del restaurante, saliendo al aire fresco y húmedo de la noche de Seattle. No derramé ni una sola lágrima. Solo sentí una abrumadora y embriagadora sensación de pura liberación. Que pensaran que habían ganado la batalla. El brillante sol de la mañana se filtraba agresivamente a través de las persianas horizontales de mi apartamento en el centro de Seattle, proyectando largas sombras geométricas sobre el frío piso de madera. Estaba sentada perfectamente quieta en el borde de mi cama, sosteniendo una taza humeante de café negro en la mano, simplemente mirando mi teléfono inteligente que descansaba en la mesa de noche. Una parte muy pequeña y patética de mí, el niño interior profundamente condicionado que había pasado 3 décadas completas rogando por absolutas migajas de afecto, realmente anticipaba una notificación. Esperaba un mensaje de texto de disculpa a medias de mi madre, tal vez un mensaje manipulador afirmando que mi padre simplemente estaba bajo mucho estrés financiero debido a Brittany y simplemente había perdido los estribos. Extendí la mano, tomé el dispositivo y desbloqueé la pantalla. Solo había un único mensaje de texto enviado exactamente a las 2 de la mañana por Bárbara. No contenía una disculpa. Decía que los había humillado por completo frente a todo el personal del restaurante y sus ricos compañeros. Escribió que esperaban una disculpa formal por escrito y los documentos de transferencia de propiedad intelectual completamente firmados y entregados para el lunes por la mañana, o podría olvidarme permanentemente de asistir a la cena de Acción de Gracias o a cualquier futura reunión familiar. Leí las duras palabras 2 veces, sintiendo que un extraño y profundo sentido de paz absoluta invadía mi mente cansada. No quedaba ninguna tristeza persistente en mi pecho. La amenaza explícita de ser excluida de una cena festiva, una cena en la que históricamente quedaba relegada al peor asiento de la mesa y completamente ignorada mientras todos elogiaban excesivamente a Brittany, se sentía como un enorme y hermoso regalo en lugar de un castigo. Toqué la pantalla, bloqueé permanentemente el número de mi madre, y luego procedí metódicamente a bloquear a Richard, Brittany y Bradley. El pesado cordón digital estaba cortado oficialmente. Era completa y maravillosamente libre. Caminé hacia la modesta configuración de mi oficina en casa en la esquina de mi sala de estar y abrí mi computadora portátil fuertemente encriptada. Mi empresa entera era esencialmente solo yo, un puñado de servidores en la nube contratados y altamente seguros, y 3 años de programación implacable y agotadora. Hice clic en mi cliente de correo electrónico comercial seguro para revisar mis registros nocturnos. En la parte superior de la bandeja de entrada, marcado con un brillante icono rojo de alta importancia, había un nuevo mensaje no leído de Eleanor, la directora ejecutiva, CEO, de Apex-Ealt. Apex-Ealt era un enorme conglomerado multinacional de atención médica. Habíamos estado involucradas en discusiones técnicas muy discretas y rigurosas durante los últimos 2 meses sobre la integración de mi software en su infraestructura de diagnóstico. Hice clic para abrir el correo electrónico. Mi ritmo cardíaco acelerándose una fracción de latido, mis ojos escanearon rápidamente el membrete corporativo formal, saltándose por completo los saludos de cortesía iniciales y aterrizaron directamente en los términos financieros innegables y en negrita de su oferta de adquisición oficial y
Legalmente vinculante, $20 millones. Dejé de respirar. Literalmente dejé de inhalar oxígeno durante 10 segundos completos. Me incliné mucho más cerca del monitor brillante, mis ojos trazando meticulosamente las comas y los ceros para asegurarme de que no estaba alucinando por la privación de sueño. $20 millones. Los términos detallaban 10 millones en pago directo e inmediato en efectivo al cerrar el trato, y otros 10 millones en unidades de acciones restringidas que se consolidarían en un estricto periodo de 3 años. Todo esto totalmente contingente a que yo me uniera a la junta corporativa de Apex Sealt como su nueva directora oficial de ciencia de datos. Tuve que colocar mi taza de café sobre el escritorio de madera porque de repente mis manos estaban temblando con demasiada violencia para sostenerla sin derramar líquido hirviendo por todas partes. $20 millones por exactamente las mismas líneas de código que mi familia había exigido agresivamente que regalara gratis para salvar una superficial marca de cosméticos en quiebra. Presioné las palmas de mis manos ferozmente contra mis ojos y solté un sonido fuerte y extraño que fue mitad una risa histérica y mitad un sollozo quebrado. Era la máxima e innegable reivindicación. Richard me había mirado a los ojos y había reducido a cenizas mi diploma de maestría. Y menos de 12 horas después, el mundo corporativo del libre mercado había valorado oficialmente mi intelecto en bruto a un precio que ellos nunca podrían siquiera comenzar a soñar con comprender. Las lágrimas calientes que finalmente cayeron por mis mejillas no eran lágrimas de dolor por la familia que acababa de perder, sino lágrimas de absoluto y puro alivio. Inmediatamente tomé mi teléfono inteligente y marqué rápidamente la línea privada directa de mi abogado de fusiones y adquisiciones, Harvey. Contestó al segundo timbre, sin siquiera molestarse en saludar. Su voz crujió a través del altavoz con intensa emoción profesional. Me preguntó si estaba mirando el correo electrónico de Apex. Comencé a caminar frenéticamente a lo largo de mi sala de estar, diciéndole a Harvey que estaba mirando la hoja de términos en ese mismo segundo, y que honestamente no podía creer que fuera un documento real. Harvey se rió bruscamente y me aseguró que era increíblemente real y que Eleanor y la junta de Apex querían moverse agresivamente. Afirmó que querían eludir los retrasos corporativos habituales y comenzar el proceso formal e invasivo de debida diligencia el martes por la mañana. Pero el tono de Harvey cambió repentinamente, volviéndose tenso y serio. Me advirtió que antes de que abriéramos el champán, necesitábamos asegurar mi cesión de propiedad intelectual de inmediato. Me preguntó muy directamente si había absolutamente alguien en mi vida, pasado o presente, que pudiera potencialmente reclamar la propiedad, capital parcial, o incluso un derecho fraccional de mi empresa. La imagen vívida de mi padre arrojando violentamente los papeles de la demanda sobre la mesa del restaurante brilló en mi mente, seguida instantáneamente por la mirada fría y depredadora de mi cuñado. Bradley administraba cientos de millones de dólares en capital de riesgo agresivo. Sabía exactamente cómo operaba el despiadado mundo tecnológico. Sabía exactamente cómo explotar vacíos legales vagos, usar las relaciones como armas, y enterrar a fundadores independientes en litigios interminables que los llevaban a la bancarrota. Dejé de caminar, agarrando el teléfono con más fuerza. Le dije a Harvey que teníamos un problema severo e inmediato. Respiré profundo y le expliqué explícitamente todo lo que había sucedido en la cena de graduación. Detallé la emboscada, las demandas que mi padre arrojó sobre la mesa, la exigencia agresiva y desquiciada de transferir mis patentes a Brittany, y finalmente, Richard literalmente quemando mi diploma en público. Cuando terminé de hablar, la línea telefónica se quedó en un silencio sepulcral durante un largo y agonizante momento. Harvey finalmente habló, su voz bajando una octava completa a un tono de absoluta gravedad. Me advirtió que si Bradley era un capitalista de riesgo senior, estaba lejos de ser estúpido. Harvey explicó que si Bradley siquiera captaba un leve aroma pasajero de una compra corporativa masiva, usaría despiadadamente los interminables recursos legales de su firma para ahogarme en demandas frívolas solo para congelar mis activos y forzar un acuerdo financiero. Harvey dijo que Bradley absolutamente intentaría reclamar que porque éramos familia o debido a algún acuerdo verbal inventado, ellos tenían derecho al capital. Le dije a Harvey que tenía toda la razón y que esa era exactamente la razón por la que necesitaban creer que yo era un fracaso total y patético. Dije que necesitaban seguir creyendo que el algoritmo era un proyecto secundario absolutamente inútil. Harvey me dijo la estrategia sin un solo momento de vacilación. Dijo que teníamos que convertirme en un fantasma financiero completo.
Ordenó que no íbamos a firmar el acuerdo de Apex bajo mi nombre personal ni bajo mi entidad corporativa conocida actual. Harvey explicó que iba a establecer un fideicomiso ciego totalmente anónimo en el estado de Delaware esa misma tarde. Ejecutaríamos una transferencia de la absoluta totalidad de mi propiedad intelectual, cada una de las líneas de código y todos los derechos de patente directamente a ese fideicomiso inmediatamente. Cuando Apex Eal comprara el algoritmo, técnicamente lo estarían comprando al fideicomiso ciego, no a mí. Mi nombre sería borrado completa y legalmente de todas las divulgaciones financieras públicas relacionadas con la venta. Harvey me aseguró que las leyes de privacidad corporativa de Delaware eran históricamente impenetrables. Para cuando la adquisición estuviera oficialmente finalizada y anunciada, los $20 millones estarían guardados de manera segura en cuentas extraterritoriales de alta seguridad controladas exclusivamente por mí. Pero Harvey me dio una advertencia muy estricta e innegable. Me dijo que tenía que interpretar mi papel a la perfección. Tenía que dejar que mi familia creyera que habían ganado la discusión. Tenía que dejarles pensar que yo estaba arruinada, derrotada y desesperada hasta que la tinta estuviera completamente seca en el contrato final de Apex. Caminé hacia el bote de basura de la cocina y miré hacia abajo a los restos quemados y arruinados de mi diploma que había metido en mi bolso la noche anterior. Le dije a Harvey que no se preocupara por mis habilidades de actuación. Había pasado toda mi vida fingiendo que todo estaba bien mientras mi familia me pisoteaba. Interpretar a la hija rota y derrotada durante unos días más sería la actuación más fácil y satisfactoria de toda mi vida. Unos días después de la desastrosa cena, el aguacero fuerte e implacable de una típica mañana de Seattle golpeaba violentamente contra las ventanas de mi apartamento, creando un sonido de tamborileo rítmico y constante que coincidía perfectamente con el rápido tecleo de mis dedos. Estaba inmersa en una reunión de vídeo virtual altamente segura con Harvey, finalizando las estructuras complejas y de múltiples capas del fideicomiso ciego, cuando el sonido agudo y totalmente inesperado del timbre de mi puerta principal resonó fuertemente en mi silenciosa sala de estar. Inmediatamente detuve mi tecleo, mis manos flotando sobre el teclado. Absolutamente nadie conocía esta dirección específica, excepto unos pocos colegas profesionales de confianza, y ciertamente no estaba esperando ninguna entrega de paquetes. Empujé mi silla hacia atrás, caminé hacia el monitor del intercomunicador de seguridad montado en la pared cerca de la entrada, y miré la transmisión de vídeo en vivo en alta definición. Parados afuera de mi puerta en el pasillo, viéndose completamente empapados y sosteniendo una impecable caja de pastelería de color rosa brillante de una panadería francesa increíblemente cara del final de la calle, estaban mis padres. Bárbara se estaba ajustando ansiosamente el cuello de su impermeable de diseñador, su rostro cuidadosamente arreglado en una expresión practicada y altamente exagerada de profundo dolor maternal. Richard estaba rígidamente a su lado, cambiando su peso torpemente de un pie a otro, claramente incómodo con la situación, pero forzando una sonrisa apretada, complaciente y enteramente falsa. Mi corazón dio un solo golpe fuerte en mi pecho antes de asentarse inmediatamente en un ritmo frío, constante y calculado. Bradley lo había hecho. Mi arrogante cuñado sin duda había olfateado los discretos rumores de la industria sobre la adquisición de Apex Ealt a través de su extensa red de capital de riesgo de Silicon Valley, y había enviado a sus suegros aquí para jugar el juego desesperado definitivo de manipulación emocional. No estaban aquí para disculparse. Estaban aquí para traerme de regreso a su control antes de que yo firmara para regalar lo que percibían como su día de pago. Caminé rápidamente de regreso a mi escritorio. Tomé mi teléfono inteligente, abrí la aplicación oculta de notas de voz y presioné el botón rojo brillante de grabar. Deslicé el teléfono cuidadosamente en el bolsillo delantero profundo de mi grueso cardigan de punto, asegurándome de que el micrófono no estuviera obstruido y estuviera posicionado para captar cada una de las palabras. Luego tomé una respiración profunda para centrarme, arreglé mis rasgos faciales en una patética máscara de cansada vulnerabilidad y tristeza, y abrí lentamente la puerta principal. Bárbara dejó escapar un grito ahogado fuerte y teatral en el mismo segundo en que la puerta se abrió de golpe. Dio un paso adelante agresivamente y lanzó sus brazos fuertemente alrededor de mis hombros, enterrando su rostro profundamente en mi cuello. Su pesado y asfixiante perfume floral enmascaraba por completo el olor natural de la lluvia. Me apretó con fuerza e incluso pude sentirla forzando intencionalmente a sus hombros a temblar y sacudirse, actuando físicamente como si estuviera llorando violentamente. Era una actuación increíble, digna de un Oscar.
Si no hubiera pasado la última década analizando rigurosamente patrones de datos y reconociendo sutiles anomalías de comportamiento, en realidad podría haber creído que le importaba. Richard entró con cautela en mi apartamento, sosteniendo la caja rosada de la panadería como una ofrenda de paz desesperadamente necesaria. Su voz goteaba un remordimiento espeso y fabricado mientras se disculpaba por su comportamiento en la cena. Afirmó que el abrumador estrés financiero por el negocio en quiebra de Brittany simplemente le había roto la mente, y me rogó que perdonara a un viejo tonto por perder los estribos y faltarle el respeto a mis logros. Suave y vacilantemente me aparté del abrazo asfixiante de mi madre, manteniendo intencionalmente los ojos muy abiertos y mi postura encorvada y a la defensiva. Me hice a un lado, permitiéndoles entrar por completo en mi pequeña sala de estar. Entraron, y observé cómo sus ojos se lanzaban inmediatamente alrededor de mi modesto espacio, silenciosa y sentenciosamente, calculando el bajo valor de todo lo que veían. Bárbara se secó una lágrima completamente inexistente de su mejilla perfectamente empolvada y extendió la mano para tocar suavemente mi brazo. Susurró, su voz temblando con falsa emoción practicada, que me amaban muchísimo. Afirmó que Bradley los había sentado y les había hecho darse cuenta de lo increíblemente ciegos y crueles que habían sido. Insistió en que solo querían que nuestra familia volviera a estar junta y que querían ayudarme adecuadamente a hacer crecer mi negocio de software. Los guié lentamente hacia la isla de la cocina, ofreciéndoles un asiento en los taburetes de madera. Tomé la caja rosada de la panadería de las manos de mi padre y la puse sobre la encimera de mármol. Los miré a ambos, absorbiendo la pura e impresionante audacia de su cambio repentino y total de actitud. Me estaban mirando con los ojos muy abiertos y expectantes, esperando que yo les entregara las llaves de un reino de 20 millones de dólares. Miré hacia el suelo y dejé escapar un suspiro largo y tembloroso, interpretando perfectamente el papel de la hija rota, que busca desesperadamente su validación. Mantuve mi voz suave, vacilante y entrelazada con lágrimas falsas. Les dije que la cena realmente me lastimó, pero que me hizo darme cuenta de que estaba totalmente fuera de mi profundidad en el despiadado mundo de los negocios. Les dije que la presión de dirigir una startup era simplemente demasiado para mí para manejarla sola. Bárbara se inclinó hacia adelante ansiosamente, sus ojos literalmente iluminándose con una codicia voraz y mal disimulada. Extendió la mano sobre la encimera, agarró mi mano y me dijo que ya no estaba sola. Prometió que ellos podrían encargarse de todo el complejo lado corporativo de las cosas por mí de ahora en adelante. Suavemente saqué mi mano de debajo del agarre de Bárbara y negué con la cabeza muy lentamente, ofreciéndoles a ambos una sonrisa triste y completamente derrotada. Los miré directamente a los ojos y les dije que simplemente llegaban demasiado tarde. Richard frunció el ceño profundamente, la sonrisa cortés y complaciente flaqueando y desapareciendo por completo de su rostro. Se inclinó hacia adelante, su voz perdiendo su tono cálido y apologético, y me preguntó bruscamente qué quería decir exactamente con demasiado tarde. Forcé mi voz a sonar completamente exhausta, dejando que mis hombros se cayeran aún más para vender la narrativa. Expliqué que después de la horrenda cena, me di cuenta de que necesitaba reducir mis pérdidas agresivamente y seguir adelante con mi vida. Les dije que mantener el algoritmo estaba arruinando mi salud mental y destruyendo a nuestra familia. Así que, expliqué, me puse en contacto con una pequeña empresa tecnológica local temprano esa misma mañana. Miré a Richard y declaré claramente que había vendido toda la patente y todos los derechos de propiedad intelectual por completo, y que el papeleo de la transferencia estaba completamente finalizado y firmado. El silencio que instantáneamente cayó sobre mi cocina fue absoluto. Era un vacío de sonido espeso, asfixiante, casi físico. Bárbara literalmente dejó de respirar, con la boca ligeramente abierta. Richard se congeló por completo, sus manos agarrando el borde de la isla de mármol de la cocina con tanta fuerza que sus nudillos se volvieron de un blanco hueso puro. Bárbara finalmente susurró, su voz completamente despojada de su cálido afecto maternal. Su tono fue de repente afilado, metálico y tembloroso por una rabia apenas contenida. Me preguntó, enfatizando cada sílaba, si realmente lo había vendido. Mantuve mi impecable fachada de alivio ingenuo e inocente. Les dije que sí, y agregué alegremente que lo había vendido por $50,000. Seguí balbuceando, diciendo que era justo el dinero suficiente para pagar por completo mis masivos préstamos estudiantiles y liquidar la deuda pendiente de mi tarjeta de crédito.
Sonreí brillantemente y les dije que por fin era libre de esa aplastante carga financiera, y que pensé que estarían increíblemente felices por mí. La transformación fue instantánea y genuinamente aterradora de presenciar. La máscara cuidadosamente construida de los padres amorosos y arrepentidos se hizo añicos en 1.000.000 de pedazos feos y dentados. El rostro de Bárbara se contorsionó en una máscara de odio puro y no adulterado. Sus ojos se abrieron de par en par, ardiendo con una furia tan intensa y salvaje que la hacía lucir prácticamente demoníaca. Richard rugió. El sonido explotó de su pecho como una detonación física. Se lanzó hacia adelante fuera del taburete, su rostro adquiriendo un peligroso y moteado tono púrpura. Agarró a ciegas mi pesada taza de café de cerámica de la encimera de la cocina y la estrelló directamente contra el piso de madera con todas sus fuerzas. La taza se hizo añicos al instante, enviando afilados fragmentos de cerámica y café oscuro explotando violentamente por la habitación, salpicando contra los gabinetes blancos. Gritó a todo pulmón, con saliva volando literalmente de sus labios mientras golpeaba sus pesados puños contra la isla de mármol. Gritó que Bradley les había dicho explícitamente que Apex Sealt me estaba ofreciendo activamente $20 millones. Gritó que yo había regalado su fortuna absoluta por centavos solo para pagar mis patéticos e inútiles préstamos estudiantiles. Bárbara se abalanzó hacia mí, sus dedos arreglados transformándose en verdaderas garras, aunque se detuvo justo antes de cruzar la isla de la cocina. Chilló que los había arruinado. Gritó que ese dinero estaba destinado a salvar a Brittany, que Bradley tenía un plan brillante para asegurarlo para la familia, y que yo lo había tirado a la basura porque era demasiado estúpida y egoísta para saber lo que poseía. Me quedé perfectamente quieta en medio de los gritos caóticos y la cerámica destrozada esparcida por mi piso. No me inmuté. No retrocedí. Solo los miré con calma, observándolos exponer las partes más feas y podridas de sus almas por una suma de dinero que realmente creían tener derecho a robarme. El contraste entre los padres llorosos y arrepentidos de hace exactamente 2 minutos y los monstruos furiosos y codiciosos que estaban parados frente a mí ahora era una obra maestra de la depravación humana. Mi mano se deslizó casualmente en el fondo del bolsillo de mi cardigan, mis dedos cepillando suavemente la superficie lisa de mi teléfono inteligente. La aplicación de grabación estaba capturando activamente cada segundo de su colapso violento y extorsionador. Acababan de admitir libre y ruidosamente en la cinta que sabían sobre la adquisición de Apex Sealt, que Bradley estaba orquestando oficialmente un plan para robarla, y que su llorosa disculpa no era más que una trampa financiera calculada y fraudulenta. Sonreí con una sonrisa genuina y aterradoramente fría que hizo que ambos dejaran de gritar de repente, presas de una pura confusión. Señalé firmemente la puerta principal. Les dije que salieran de mi apartamento inmediatamente antes de que llamara a la seguridad del edificio y los hiciera sacar a ambos a la fuerza y esposados. Richard se quedó allí con el pecho agitado, con los puños apretados lo suficientemente fuerte como para sacar sangre de sus propias palmas. Pero la expresión fría, muerta e inquebrantable en mi rostro finalmente lo hizo dudar. Agarró violentamente a Bárbara por el brazo, arrastrándola agresivamente hacia el pasillo. Bárbara seguía escupiendo veneno, gritando histéricamente sobre cómo yo era una traidora a mi propia sangre. La pesada puerta de roble se cerró de golpe tras ellos, sacudiendo las paredes. Inmediatamente saqué mi teléfono, detuve la grabación y subí el archivo de audio de manera segura directamente a 3 servidores en la nube separados y altamente encriptados. Exactamente 30 minutos después, justo después de que había terminado de barrer la cerámica rota del piso, mi teléfono vibró violentamente contra la isla de la cocina. La identificación de llamadas mostraba un número corporativo genérico e imposible de rastrear del distrito financiero del centro. Había bloqueado completamente el teléfono celular personal de Bradley esa misma mañana, pero un capitalista de riesgo senior siempre tenía una docena de líneas alternativas a su disposición. Toqué la pantalla para contestar, me llevé el teléfono a la oreja e inmediatamente presioné el botón de grabación en mi dispositivo de respaldo secundario. Bradley habló primero. Su voz era perfectamente suave, profundamente resonante y estaba completamente despojada de la emoción frenética y desquiciada que mis padres acababan de exhibir. Era la voz calculada de un superdepredador que rutinariamente destruía vidas para ganarse la vida. Me dijo con confianza que sabía como un hecho absoluto que yo no había vendido el algoritmo por unos miserables $50,000. Afirmó que mis padres podrían ser lo suficientemente tontos y emocionales como para tragarse esa mentira patética,
pero él no. Me acusó de estar ganando tiempo deliberadamente, afirmando que solo estaba tratando de comprar tiempo desesperadamente para finalizar el papeleo masivo con Apex Ealt antes de que él pudiera asegurar su participación con éxito. Me apoyé casualmente contra la encimera de mármol, dejándolo hablar sin interrupciones. Necesitaba que expusiera sus amenazas específicas claramente en el registro. Mantuve mi tono perfectamente plano y aburrido y le pregunté qué quería exactamente. Bradley dejó escapar una risa oscura y me dijo que quería que yo entendiera la brutal realidad de mi situación actual. Dijo que probablemente yo pensaba que tenía todas las cartas ganadoras solo porque escribí el código, pero que ahora estaba nadando en aguas profundas con tiburones. Se jactó arrogantemente de que él desmantelaba empresas independientes, despojaba completamente sus activos y arruinaba a los fundadores para obtener ganancias todos los días, y que yo absolutamente no podría escapar de su alcance. Luego soltó el mazo legal que había estado preparando. Afirmó muy claramente que actualmente estaba mirando el borrador de una demanda civil que su costoso equipo legal acababa de terminar de preparar. Anunció que presentarían una orden judicial de emergencia en el Tribunal Superior del Estado a la mañana siguiente. Explicó que el reclamo judicial era brutalmente simple. Estaban afirmando oficialmente que mi algoritmo había sido desarrollado utilizando recursos familiares. Específicamente, estaban citando una laptop barata comprada por Richard para mi cumpleaños hace 10 años, argumentando que le daba a la familia un reclamo legítimo e innegable a un gran porcentaje de la propiedad intelectual. Dejé escapar una burla y le dije que eso era una invención completa y ridícula, y que él sabía perfectamente bien que yo construí cada línea de ese código de forma independiente en servidores en la nube. Bradley volvió a reírse suavemente, completamente inmutable. Dijo que no importaba en lo más mínimo si era una invención total, porque el sistema legal no se trataba de lo que era verdad. Se trataba solo de lo que él podía atar con éxito en los tribunales durante años. Explicó que en el mismo momento en que sus abogados presentaran esa orden judicial, mi propiedad intelectual quedaría legalmente grabada y todos los derechos de patente serían congelados de inmediato por un juez. Hizo una pausa, dejando que el silencio colgara, y luego me preguntó si yo sabía lo que sucede cuando un titán que cotiza en bolsa como Apex Ealt ve un activo legalmente grabado durante su estricto proceso de debida diligencia. Me quedé en completo silencio. Bradley respondió felizmente por mí, afirmando que saldrían corriendo y terminarían la adquisición de inmediato. Dijo que Apex Ealt no iba a gastar $20 millones ni a arriesgarse a absorber una demanda familiar sucia y altamente publicitada. Prometió con absoluta certeza que yo me iría completamente a la quiebra luchando contra sus abogados antes de siquiera ver el interior de una sala de audiencias. La pura malicia calculada en su estrategia era asombrosa. Expuso su trato final no negociable. Me ordenó que firmara una transferencia legalmente vinculante otorgando el 50% de los derechos de patente y el 50% del pago de Apex directamente a Brittany. A cambio de $10 millones, su equipo legal retrocedería y permitiría que procediera la venta. Me dio una fecha límite estricta. Tenía hasta exactamente las 8 de la mañana siguiente para enviar el acuerdo completamente firmado a su oficina. Él realmente pensó que sus amenazas corporativas me habían paralizado de miedo. Presioné mi teléfono más cerca de mi oreja, esperando un instante antes de preguntarle si había terminado completamente de hablar. Cuando dijo con confianza que estaba esperando mi rendición, bajé la voz a un susurro glacial. Le dije que tenía razón en una cosa, que estaba nadando con tiburones. Pero le dije que había cometido un error de cálculo fatal e irrecuperable porque estúpidamente asumió que yo era la presa. Colgué el teléfono abruptamente, cortando la conexión sin decir una palabra más. Inmediatamente marqué a Harvey. Cuando mi abogado contestó, le dije que Bradley había mordido completamente el anzuelo. Le expliqué que tenía todo el intento de extorsión grabado claramente, incluyendo su intención explícita de presentar una demanda de mala fe solo para sabotear deliberadamente la adquisición corporativa. Le ordené a Harvey que acelerara la transferencia del fideicomiso ciego esa misma noche, bloqueando cada activo en Delaware antes de que abrieran los tribunales. La guerra había comenzado oficialmente, y yo estaba completamente preparada para destruirlos a todos. El golpe agudo y agresivo en la puerta de mi apartamento llegó exactamente a las 8 de la mañana siguiente. Yo ya estaba vestida con un blazer a medida y pantalones de vestir, sentada en la isla de mi cocina con mi laptop abierta, completamente preparada para que Bradley hiciera su movimiento.
Caminé hacia la puerta y revisé el monitor de seguridad. Un hombre con un rompevientos beige estaba en el pasillo sosteniendo un grueso sobremanila. Yo sabía exactamente lo que era antes de girar siquiera el cerrojo. Bradley era un hombre de palabra cuando se trataba de desplegar su riqueza para aplastar a sus enemigos. Abrí la puerta. El hombre me preguntó si yo era Ashley, su expresión completamente aburrida. Mantuve mi voz firme y confirmé mi identidad. Me empujó el pesado sobre en las manos, afirmó que había sido notificada formalmente y se alejó hacia el ascensor. Cerré la puerta, le pasé el seguro y llevé el paquete hacia mi encimera de mármol. Abrí la parte superior y saqué una enorme pila de documentos legales. El sello oficial de la Corte Superior estaba estampado en negrita en la primera página. Escaneé el texto en mayúsculas. Era una petición para una orden de restricción temporal y una orden judicial preliminar. Los demandantes enumerados eran Richard, Barbara y Brittany. Estaban siendo representados por un bufete de litigios corporativos altamente agresivo y notoriamente costoso que Bradley usaba frecuentemente para sus disputas hostiles de capital de riesgo. Pasé a la tercera página de la presentación, mis ojos escaneando la densa jerga legal para encontrar el argumento ante la corte. Cuando lo alcancé, una risa áspera y sin humor escapó de mis labios. Era una clase magistral de litigio de mala fe. Los abogados de Bradley habían elaborado una narrativa completamente inventada. Estaban argumentando oficialmente que, hace exactamente 10 años, en mi 23º cumpleaños, mi padre Richard me había comprado una laptop de grado de consumidor. Estaban clasificando legalmente ese trozo de plástico barato de $600 como capital semilla e infraestructura familiar. Como alegaban que el génesis más temprano absoluto de mi programación tuvo lugar en hardware financiado por la familia, afirmaban que toda mi startup era una empresa conjunta de la familia. Y como miembro de esta supuesta empresa familiar, Brittany tenía derecho legal al 50% de toda la propiedad intelectual y de las futuras adquisiciones. Era tecnológicamente absurdo. Mi algoritmo médico predictivo dependía de profundos modelos de aprendizaje automático. Absolutamente no puedes entrenar una red neuronal en una laptop comercial de 10 años de antigüedad. Literalmente derretiría la placa base. Inmediatamente llamé a Harvey. Cuando contestó, le dije que sostenía la orden de restricción temporal en mis manos. Harvey suspiró pesadamente, confirmando que acababa de recibir la notificación electrónica del secretario del tribunal. Me advirtió que, si bien la afirmación tecnológica era risible para nosotros, un juez que roza los 65 años no entiende sobre computación en la nube. Todo lo que el juez vio fue a un rico capitalista de riesgo respaldando una disputa familiar sobre un activo comercial en disputa. El juez había firmado la orden judicial. Mis activos estaban congelados oficialmente. Antes de que Harvey pudiera elaborar una estrategia, una segunda llamada entrante sonó en mi teléfono. La identificación de llamadas mostró el número corporativo de Apex Sealt. El momento era demasiado perfecto para ser una coincidencia. Bradley, sin duda, se había asegurado de que los abogados corporativos de Apex recibieran una copia de la orden judicial en el mismo segundo en que el juez la firmó. Cambié a la llamada entrante, tomando una respiración lenta y profunda para estabilizar mi ritmo cardíaco. Era Michael, el abogado principal de adquisiciones de Apex Sealt. Su voz estaba completamente despojada del tono cálido y de felicitación que había usado unos días antes. Era un tono estrictamente comercial, frío y completamente reacio al riesgo. Michael me informó que acababan de recibir la presentación de una orden judicial de emergencia con respecto a mi empresa. Intenté proyectar confianza absoluta, explicando que era un intento de extorsión completamente infundado por parte de mi distanciada familia y mi cuñado, usando una escapatoria legal frívola con respecto a un regalo de cumpleaños de hace 10 años. Michael me interrumpió. Dijo que apreciaba el contexto, pero que al Departamento de Cumplimiento Corporativo no le importaba el drama familiar. Afirmó rotundamente que Apex Sealt no puede y no adquirirá propiedad intelectual grabada. Si compraban mi algoritmo mientras estaba bajo un congelamiento legal, absorberían la demanda, y la junta directiva había ordenado una suspensión inmediata de la adquisición de $20 millones. Mi agarre en el teléfono se apretó. Le pregunté cuánto tiempo tenía para aclarar el asunto. La respuesta de Michael fue una sentencia de muerte. Me dio exactamente 72 horas.
Afirmó firmemente que si no podía lograr que la orden judicial fuera levantada por completo y proporcionar una cadena de título limpia e indiscutible para las 9 de la mañana del jueves, Apex-Ealt retiraría la oferta permanentemente. Se alejarían, emitirían un comunicado de prensa declarando que estaban buscando otras vías tecnológicas, y yo me quedaría con absolutamente nada. La línea se cortó de repente. Bradley me había acorralado con éxito al borde de un precipicio, y el reloj estaba en mi contra hacia mi ruina absoluta. Pasé las siguientes 6 horas destrozando mi apartamento por completo. Saqué pesados contenedores de almacenamiento de plástico del fondo del armario del pasillo, vaciando 10 años de viejas declaraciones de impuestos, estados de cuenta bancarios y recibos universitarios descoloridos en el piso de la sala de estar. Necesitaba rastros de papel concretos. Necesitaba la prueba física innegable de cada tarifa de alojamiento de servidor que pagué mientras trabajaba como mesera durante mis 20s. Mis manos estaban cubiertas de polvo, pero mi mente operaba con precisión cristalina. Justo cuando encontré la crucial carpeta azul que contenía mi historial bancario original, mi teléfono comenzó a vibrar violentamente en la encimera de la cocina. No era un timbre rítmico constante. Era un zumbido continuo y agresivo, el sonido de un dispositivo recibiendo docenas de notificaciones push en rápida sucesión. Me limpié las manos polvorientas en mis jeans y caminé hacia la pantalla. Mi pantalla de bloqueo era una cascada absoluta de alertas de sitios de redes profesionales y varias aplicaciones agregadoras de noticias locales. Toqué la primerísima alerta de noticias, mi corazón hundiéndose pesadamente mientras se cargaba la página web. El titular en un blog de la industria tecnológica muy leído estaba escrito en una fuente audaz y altamente sensacionalista. Decía que una fundadora local de inteligencia artificial estaba defraudando activamente a su familia para asegurar una compra corporativa de $20 millones. Hice clic en el enlace, mis ojos escaneando el artículo con horror creciente. El artículo era increíblemente detallado, demasiado detallado para que un periodista al azar lo hubiera escrito de la noche a la mañana. Citaba fuentes anónimas cercanas a la familia, afirmando que yo había negociado en secreto una adquisición corporativa masiva utilizando tecnología patentada financiada en su totalidad por los ahorros de jubilación de mis ancianos padres. Antes de que pudiera siquiera procesar el alcance completo y devastador del artículo, mi teléfono vibró de nuevo. Una alerta de motor de búsqueda que había configurado para el nombre de mi startup apareció en la pantalla. Esta vez era un enlace a una importante plataforma de redes sociales. Abrí la aplicación. Allí estaba mi hermana Brittany transmitiendo en vivo a sus cientos de miles de seguidores de estilo de vida. Estaba sentada en el lujoso sofá de terciopelo de la sala de estar suburbana de nuestros padres. No llevaba absolutamente nada de maquillaje. Su cabello estaba deliberadamente desordenado y sus ojos estaban rojos e hinchados. Era una actuación magistral y calculada de victimismo absoluto. Brittany se secó una lágrima de la mejilla, mirando directamente a la lente de la cámara, con su voz temblando a la perfección. Le dijo a su audiencia masiva que yo estaba a punto de cerrar un trato tecnológico enorme. Y que en lugar de ayudar a la familia que me apoyó, me dio alojamiento y pagó por mi equipo informático, yo estaba intentando legalmente llevar a la bancarrota a nuestros padres. Soltó un sollozo suave y dramático, afirmando que su marca de belleza estaba pasando por dificultades y que yo había prometido ayudarla. Pero en el segundo en que vi un cheque de pago más grande, les di la espalda a todos. El vídeo ya había acumulado 500.000 de visitas en menos de 2 horas. Debajo del vídeo, la sección de comentarios era un baño de sangre absoluto de indignación en Internet. Miles de extraños, personas que no sabían absolutamente nada sobre las décadas de abuso emocional que había soportado, me estaban haciendo pedazos. Me llamaban un monstruo. Me llamaban una serpiente corporativa codiciosa. Un comentario con miles de me gusta exigía activamente que Apex-Ealt cancelara la adquisición de inmediato. Mi bandeja de entrada personal se estaba inundando con correos electrónicos de odio de los seguidores fanáticos de Brittany, algunos de ellos deseando explícitamente mi muerte. La escala pura del asesinato de carácter era asfixiante. Bradley no solo había filtrado la orden judicial a Apex-Ealt. Había utilizado sus vastas conexiones en los medios para orquestar una campaña de difamación perfectamente sincronizada. Estaba usando la opinión pública, esperando que el gran peso de la humillación pública quebrantara mi espíritu antes de que expirara el plazo de 72 horas. Quería encender mi cámara y gritar la verdad absoluta.
Quería contarle al mundo sobre el sótano inundado, el alquiler exorbitante y mi padre quemando mi diploma. Incluso redacté una respuesta furiosa en mi teclado. Pero justo antes de presionar publicar, me detuve. Si publicaba la verdad ahora, solo se convertiría en una caótica pelea de Internet. Bradley usaría su costoso equipo legal para tergiversar mi defensa como divagaciones desquiciadas. Eliminé la publicación redactada y llamé a Harvey. Mi abogado contestó, su voz tensa por la ira, confirmando que estaba leyendo los artículos difamatorios. Me ordenó bruscamente que no publicara nada y que no me involucrara con la turba digital. Afirmó que Bradley nos acababa de entregar el santo grial de la evidencia de difamación e interferencia perjudicial, y los daños que íbamos a reclamar en la contrademanda acababan de multiplicarse por un factor de 10. Estuve de acuerdo, manteniendo mi voz fría y hueca. Arrojé mi teléfono zumbante al sofá y me arrodillé de nuevo en el piso de madera. Saqué un recibo descolorido y arrugado de una funda de plástico. Era un recibo de un minorista de electrónica fechado exactamente 2 semanas después de mi cumpleaños número 23. Había tomado mis propinas del restaurante y había comprado una placa base de alto rendimiento, 2 terabytes de almacenamiento de estado sólido y 32 gigabytes de memoria de acceso aleatorio premium. Había destripado por completo la carcasa de plástico barato que mi padre me compró y había reconstruido la máquina con mi propio dinero. Aún más importante, abrí mi panel de administración de servicios en la nube de Amazon. Filtré el historial de facturación hasta el mismísimo primer día en que registré mi dominio. Cada una de las iteraciones algorítmicas, cada conjunto de datos y cada modelo predictivo fue procesado y almacenado en una granja de servidores remotos, pagado en su totalidad por mi tarjeta de crédito comercial personal. La laptop de mi padre no era más que una terminal tonta. El algoritmo nunca había residido ni una sola vez en hardware financiado por la familia. Tenía la prueba indiscutible para destruir su orden judicial, y el Internet podía gritar todo lo que quisiera mientras yo construía la guillotina. La turba digital aulló afuera de mis ventanas virtuales durante toda la noche. Pero dentro de mi apartamento, solo se escuchaba el sonido de papel crujiendo y el zumbido silencioso del ventilador de enfriamiento de mi laptop. Había silenciado todas y cada una de las notificaciones de mi teléfono. El reloj en mi pared mostraba las 2 de la mañana. Me mantenía en pie a base de café negro y pura furia concentrada. Harvey y yo acabábamos de terminar de compilar la moción masiva para anular la orden judicial, adjuntando cada recibo financiero y cada registro certificado de facturación de alojamiento en la nube como pruebas principales. Sabíamos que destruiría por completo el reclamo legal de Bradley, pero también sabíamos que el sistema legal se movía a un ritmo glacial. Estábamos compitiendo severamente contra la fecha límite de 72 horas establecida por Apex EAL. Necesitaba un milagro, o necesitaba que mi familia cometiera un error catastrófico e irrecuperable. De repente, mi teléfono vibró agresivamente contra la encimera de mármol, rompiendo el pesado silencio. No era un mensaje de texto de Harvey. Era una notificación push de alta prioridad de la aplicación de seguridad dedicada y vinculada directamente a mi suite de oficina privada en el centro de Seattle. Agarré el dispositivo y desbloqueé instantáneamente la pantalla. Un brillante banner rojo parpadeó en la parte superior, alertándome de que se había detectado movimiento en el sector 4 y que la entrada principal había sido comprometida. Toqué la alerta, mostrando inmediatamente la transmisión en vivo de la cámara de seguridad en alta definición. Mi espacio físico de oficina era modesto, consistiendo en una pequeña área de recepción, un armario de servidores y un espacio de trabajo principal rodeado completamente por un grueso cristal esmerilado. Había instalado cámaras de seguridad de grado militar hace 3 meses estrictamente para proteger los archivos de datos médicos de los clientes. En ese momento, esas cámaras estaban transmitiendo una escena tan enteramente absurda que realmente tuve que parpadear con fuerza para asegurarme de que no estaba alucinando por la falta de sueño. Paradas en el área de recepción de mi oficina tenuemente iluminada solo por el duro resplandor verde de las señales de salida de emergencia, estaban mi madre y mi hermana. Bárbara llevaba una gabardina oscura sobre su costoso suéter de cachemira, su cabello atado hacia atrás en un nudo frenético y desordenado. Brittany estaba justo detrás de ella, vestida con un elegante conjunto deportivo negro que parecía haber comprado específicamente para interpretar el papel de una glamorosa ladrona de películas. No estaban solas.
Junto a ellas estaba un hombre que vestía el uniforme gris del personal nocturno de limpieza del edificio comercial. Observé con absoluta incredulidad a través de la cámara cómo Bárbara sacaba un grueso sobre lleno de dinero en efectivo de su bolso de diseñador y se lo metía agresivamente en la mano al conserje. El hombre asintió nerviosamente, pasó su tarjeta llave maestra por el escáner electrónico de mi suite, y se alejó rápidamente, desapareciendo por el oscuro pasillo. Mi madre y mi hermana estaban oficialmente allanando. Acababan de sobornar a un empleado del edificio comercial para obtener acceso no autorizado a una instalación corporativa altamente segura. La inmensa arrogancia de Bradley había infectado claramente a su esposa y a su suegra. Debido a que eran increíblemente codiciosas e impacientes, habían decidido acelerar el proceso de extorsión robando físicamente lo que realmente creían que era mi única ventaja restante. Toqué el icono de audio en mi aplicación de seguridad, quitando el silencio a los micrófonos altamente sensibles instalados en los paneles del techo de la oficina. Pude escuchar a Brittany susurrando en su teléfono celular, su voz temblando de terror y emoción. Le dijo a Bradley que estaban dentro de la suite. Pude escuchar débilmente la voz diminuta y distorsionada de Bradley respondiendo a través del altavoz de su teléfono, dándole instrucciones agresivas para que encontraran los discos duros físicos. Literalmente les dijo que, si se llevaban los discos físicos, yo no tendría absolutamente nada más que vender a Apex y me vería obligada a firmar el acuerdo de transferencia. Presioné mi mano firmemente contra mi boca para reprimir una risa áspera que resonaba. Fue una demostración espectacular, casi increíble, de ignorancia tecnológica. Bradley, con toda su vasta arrogancia financiera, realmente creía que una científica de datos que maneja algoritmos médicos complejos guardaría una copia maestra de un código patentado de $20 millones en un disco duro tangible y removable, guardado en un cajón de escritorio sin seguro. Había enviado a su esposa y a su suegra a robar un fantasma digital. Brittany agarró la manija de latón de la puerta interior de cristal esmerilado y tiró. No se movió. Yo había instalado una cerradura biométrica secundaria en esa puerta específica. Bárbara sacudió la manija violentamente, su frustración desbordándose. Se quejó en voz alta a Bradley por teléfono de que estaba cerrada con llave. Bárbara se dio la vuelta, sus ojos escaneando frenéticamente el área de recepción. Vio una base de metal sólida y pesada unida a una lámpara de pie cerca de las sillas de espera. Mi madre, una mujer que se preocupaba más por la etiqueta del club de campo que por cualquier otra cosa en el mundo, desenroscó la pesada base de metal, la levantó con ambas manos y la balanceó directamente hacia el centro de la puerta de cristal esmerilado. El impacto fue ensordecedor. El vidrio templado se hizo añicos al instante, explotando hacia adentro y bañando la alfombra de mi oficina con miles de fragmentos afilados y brillantes. El aullido penetrante de la alarma local de rotura de cristales comenzó a sonar, una sirena de tono agudo haciendo eco a través del edificio vacío. Bárbara y Brittany ignoraron por completo la alarma, pisando los cristales rotos y corrieron directamente hacia mi escritorio principal, abriendo desesperadamente los cajones y arrojando carpetas vacías al suelo. No dudé. Extendí la mano y toqué el panel de control principal en mi aplicación de seguridad, presionando el icono rojo etiquetado, protocolo de cierre. Al instante, las pesadas persianas de seguridad de acero reforzado cayeron desde el techo en la entrada principal de mi suite, golpeando el piso con un terrible estruendo metálico. Las cerraduras magnéticas se activaron simultáneamente. Quedaron completamente atrapadas adentro. Tomé mi teléfono celular, marqué el 911 y reporté tranquilamente un robo comercial en progreso. La fecha límite de 72 horas ya no era una bomba de tiempo. Era el tiempo justo para ver a mi familia caminar directamente hacia una celda de prisión. A la mañana siguiente de los arrestos, la dura e innegable realidad de la desesperación de Bradley salió a flote por completo. Él no había empujado a mi familia a robar mi algoritmo meramente por la avaricia corporativa estándar. Él se estaba ahogando activamente. Durante los últimos 2 años, para financiar el fastuoso estilo de vida de Brittany y cubrir sus propios y catastróficos fracasos de inversión, Bradley había malversado silenciosamente millones de dólares de los fondos de liquidez de su propia firma de capital de riesgo. La firma acababa de programar una auditoría trimestral exhaustiva para la semana siguiente. Los fondos faltantes serían descubiertos absolutamente, y Bradley necesitaba una inyección masiva e imposible de rastrear de efectivo de inmediato para cubrir sus huellas y evitar la prisión federal.
con su esposa y su suegra actualmente sentadas en una celda de detención policial enfrentando cargos por delitos graves por robo comercial, su burdo intento de robo físico había fracasado espectacularmente. Se había quedado sin peones. Tenía que pivotar a una estrategia de tierra arrasada mucho más siniestra para forzar mi mano antes de que Apex Sealt se retirara. Bradley pasó por alto mi teléfono personal y llamó directamente a Harvey, exigiendo una reunión cara a cara conmigo en un lugar neutral. Le dijo a Harvey que transmitiera un mensaje simple y devastador: él tenía las llaves absolutas de mi reino y si no me reunía con él, mi algoritmo moriría y yo cargaría con la culpa del mayor fraude médico de la década. La reunión tuvo lugar en una cafetería estéril y tenuemente iluminada en el distrito industrial de Seattle, a kilómetros de los bulliciosos centros corporativos donde Bradley normalmente operaba. La lluvia azotaba con fuerza los grandes ventanales de cristal. Entré por las puertas principales, con la gabardina húmeda, mi expresión completamente indescifrable. Harvey estaba sentado en un sedán sin placas estacionado al otro lado de la calle, monitoreando activamente una transmisión de audio de alta definición segura transmitida a través de un diminuto micrófono escondido discretamente bajo mi solapa. Yo no estaba caminando hacia una trampa a ciegas. Estaba entrando para grabar un delito federal severo. Bradley estaba sentado en un cubículo de cuero en la parte más trasera del café vacío. Llevaba un traje color carbón hecho a medida, proyectando una imagen de control absoluto, pero tenía la mandíbula apretada con la suficiente fuerza como para reducir sus dientes a polvo. Me deslicé en el asiento frente a él. No pedí ninguna bebida. Solo lo miré fijamente en un silencio glacial. Bradley se inclinó hacia adelante, juntando las manos, su voz profunda transmitiendo una suavidad aterradora. Me felicitó por orquestar los arrestos, admitiendo que fue una jugada táctica magistral. Pero luego sonrió, un destello frío y depredador de dientes blancos. Afirmó que yo estaba jugando a las damas con las emociones humanas, mientras que él estaba jugando al ajedrez con la infraestructura digital. No perdió el tiempo. Me miró directamente a los ojos y confesó que había contratado a un mercenario digital la noche anterior. Específicamente, había contratado a Kevin, un contratista de red descontento e incompetente al que yo había despedido hace un año. Bradley explicó que Kevin había retenido en secreto una credencial de acceso administrativo obsoleta, una llave fantasma que supuestamente yo había pasado por alto durante mis auditorías de seguridad. A través de esa puerta trasera, Kevin había cargado un malware, código malicioso, altamente sofisticado y completamente imposible de rastrear directamente en el directorio raíz de mi servidor en la nube. Se me cortó la respiración. Obligué a mis manos a permanecer quietas en mi regazo, asegurándome de que mi lenguaje corporal reflejara una conmoción genuina y paralizante. Bradley se reclinó, visiblemente deleitándose con el repentino cambio de poder. Explicó casualmente que el malware estaba diseñado para alterar sutilmente mis parámetros de diagnóstico predictivo. Se jactó de que si él enviaba un comando de ejecución remota desde su teléfono, el virus codificaría activamente los datos de mutación celular, forzaría a mi inteligencia artificial a categorizar los tumores benignos como altamente malignos. Y marcaría las células cancerosas terminales como tejido perfectamente sano. Revisó su pesado reloj de pulsera de lujo y me recordó que mi revisión técnica final con Apex Sealt estaba programada para las 9 de la mañana siguiente. Prometió que, si presionaba el botón hoy, el software fallaría catastróficamente mañana. Apex Sealt no solo terminaría la adquisición de $20 millones, sino que estarían legalmente obligados a denunciarme ante los reguladores federales por intentar vender software médico fraudulento y letal. Amenazó con que yo perdería el dinero, mi reputación sería incinerada, y enfrentaría décadas en una prisión federal. Lo miré fijamente, dejando intencionalmente que mi respiración se acelerara lo suficiente para simular un pánico creciente y desesperado. Forcé un ligero temblor en mi voz para alimentar su monumental ego y le pregunté cuáles eran sus términos. Bradley deslizó un documento legal doblado a través de la mesa de madera rayada. Exigió que me comunicara inmediatamente con el fiscal del distrito y retirara todos los cargos por delitos graves de robo contra Brittany y Barbara. En segundo lugar, exigió que firmara el acuerdo de transferencia en ese mismo momento, otorgando a su firma de capital de riesgo el 50% de la propiedad de los derechos de patente y el 50% del pago en efectivo inmediato de Apex Sealt. Eso significaba $10 millones transferidos directamente a sus cuentas offshore en el instante exacto en que se cerrara el trato.
Amenazó con activar el malware antes de que yo saliera de la cafetería si me negaba. Miré hacia el contrato, dejando que mis hombros se desplomaran hacia adelante. Tomé una respiración aguda y entrecortada y me enterré la cara en las manos, dejando escapar un sollozo quebrado y derrotado. Lo miré a través de una neblina de lágrimas prefabricadas, rogándole que no redujera a cenizas el trabajo de mi vida. Bradley sonrió, completamente satisfecho de haberme destrozado. Me dijo que firmara el papel o lo perdiera todo. Me sequé las mejillas mojadas y le dije que le daría el dinero y retiraría los cargos. Pero le supliqué, explicándole que no podía simplemente firmar un trozo de papel en una cafetería. Le recordé que el departamento de cumplimiento de Apex Sealt era increíblemente estricto. Si de repente yo transfería el 50% de un activo de 20 millones a un tercero 12 horas antes de la revisión técnica final, sus abogados lo marcarían como extorsión y cancelarían el trato al instante. Me incliné sobre la mesa en desesperada sumisión. Le propuse que debíamos hacer que se viera totalmente legítimo. Necesitábamos una reunión conjunta mañana por la mañana en la sede regional de Apex. Prometí llevar al equipo legal de Apex y le dije que trajera a mis padres y a Brittany. Dije que le diría al CEO que la disputa legal fue un malentendido y presentaría el nuevo contrato como una reconciliación familiar formal. Le aseguré que firmarlo directamente frente a la junta de Apex garantizaría que él recibiera sus 10 millones de manera limpia y legal, sin ninguna señal de alerta regulatoria. Bradley me miró, sus oscuros ojos analizando mis lágrimas. Su monumental arrogancia lo cegó por completo a la trampa. La idea de entrar a la sala de juntas de Apex como el conquistador victorioso apelaba perfectamente a su enorme ego. Aceptó mis términos con orgullo, advirtiéndome que si había alguna presencia policial mañana, ejecutaría el malware al instante. Prometí frenéticamente arreglarlo todo. Bradley se puso de pie, mirándome con absoluto desprecio, y salió de la cafetería. Permanecí en el asiento durante exactamente 3 minutos. Cuando estuve absolutamente segura de que su vehículo de lujo había desaparecido, me limpié las lágrimas falsas restantes de la cara. Mis manos temblorosas se estabilizaron al instante. La fachada aterrorizada desapareció, reemplazada por un enfoque absoluto y endurecido. Caminé hacia el auto de Harvey. Mi abogado estaba sonriendo ampliamente, confirmando que la grabación de audio de Bradley admitiendo explícitamente ciberterrorismo y extorsión era perfecta. El señuelo estaba perfectamente colocado. Mañana, los íbamos a quemar a todos hasta los cimientos. La luz de la mañana golpeaba la imponente fachada de cristal de la sede regional de Apex Sealt, proyectando reflejos agudos y cegadores sobre el concreto pulido del piso ejecutivo. Yo estaba sentada perfectamente quieta en una silla de cuero negro ergonómica en el extremo más alejado de la enorme mesa de caoba de la sala de juntas. A mi lado estaba sentado mi abogado, Harvey, su inmaculado maletín descansando de forma segura cerca de sus manos. En la cabecera de la larga mesa estaba sentada Eleanor, la CEO de Apex Sealt, una mujer formidable que había construido su carrera eliminando implacablemente responsabilidades corporativas. Flanqueándola estaba Michael, el abogado principal de adquisiciones, y un pequeño ejército de oficiales de cumplimiento corporativo de aspecto severo. La habitación estaba en absoluto silencio. La tensión era tan espesa que se sentía como presión atmosférica física presionando mis hombros. Estábamos esperando a que llegaran los conquistadores. Exactamente a las 9, las pesadas puertas de cristal esmerilado se abrieron. Mi familia entró en la habitación, moviéndose con la arrogancia sincronizada y depredadora de un ejército invasor victorioso. Bradley lideraba la procesión. Llevaba un traje azul marino a medida, su postura irradiando una arrogancia aterradora y absoluta. Se veía exactamente como un hombre que acababa de ejecutar con éxito el mayor atraco financiero del siglo y que llegaba a recoger su premio. Justo detrás de él marchaba mi padre, Richard. Tenía el pecho inflado, y estaba observando activamente a los ejecutivos multimillonarios con un sentido de superioridad ridículo e inmerecido. Mi madre, Barbara, lo seguía de cerca, vistiendo un impecable traje de pantalón de diseñador y una expresión de gracia martirizada, comportándose como si no hubiera pasado las últimas 36 horas encerrada en una celda de detención del condado. Y finalmente, estaba Brittany. Mi hermana lucía físicamente exhausta, con el rostro pálido y los ojos moviéndose nerviosamente por el imponente espacio corporativo, pero mantenía la barbilla inclinada hacia arriba.
intentando desesperadamente proyectar la imagen de una empresaria exitosa en lugar de una delincuente liberada bajo fianza. Yo había llamado oficialmente al fiscal de distrito 2 horas antes para retirar temporalmente las denuncias de robo comercial, allanando el camino exacto para su liberación justo antes del amanecer. Ellos verdaderamente creían que mi docilidad era la bandera blanca definitiva. Creían que me había rendido por completo ante el terrorismo digital de Bradley. Richard ni siquiera me miró mientras se acercaba a la mesa de caoba. Ignoró por completo a su propia hija, la verdadera fundadora de la empresa que estaban discutiendo agresivamente, y caminó directamente hacia Eleanor. Puso las manos planas sobre la superficie pulida, inclinándose hacia adelante con la confianza de un hombre acostumbrado a intimidar a los dueños de pequeños negocios. Richard se anunció a sí mismo como el patriarca de la familia. Su voz resonó en la silenciosa sala de juntas mientras se disculpaba personalmente por la breve confusión legal de los últimos días. Me llamó una programadora talentosa, pero afirmó que yo era altamente emocional e increíblemente ingenua en lo que respecta a las realidades del comercio corporativo de alto nivel. Afirmó que yo había hecho algunos errores de cálculo severos con respecto a la estructura de propiedad de mi empresa. Pero, afortunadamente, los adultos habían intervenido para corregir mis errores. Declaró con orgullo que, de ahora en adelante, Apexeal llevaría a cabo todas las negociaciones financieras y técnicas directamente con su yerno, Bradley. Eleanor miró a mi padre. No parpadeó. No ofreció su mano para que él la estrechara. Simplemente lo miró con la mirada fría y evaluadora de un depredador analizando a un insecto particularmente ruidoso e irrelevante. Luego, movió lentamente sus penetrantes ojos hacia Bradley. Bradley dio un paso suave hacia el centro de la habitación, tomando el control del espacio sin esfuerzo. Se desabotonó la chaqueta del traje y ofreció una sonrisa corporativa impecable y perfectamente ensayada a los ejecutivos de Apexeal. Colocó una gruesa carpeta forrada en cuero sobre la mesa y la deslizó con precisión hacia el centro. Bradley agradeció a Richard y con confianza les dijo a Eleanor y a Michael que era un placer finalmente conocerlos. Reconoció la orden de restricción temporal, pero anunció alegremente que la familia había llegado a una reconciliación exhaustiva y legalmente vinculante. Afirmó que estaban allí para proporcionar a Apexeal una cadena de título completamente limpia e indiscutible para la adquisición de mi algoritmo. Bradley comenzó a caminar lentamente detrás de mi silla, tratándome como un accesorio derrotado en su magistral presentación. Colocó una mano pesada en mi hombro, sus dedos clavándose dolorosamente en mi clavícula. Me obligué a mirar hacia la mesa, manteniendo mi fachada de total sumisión rota. Bradley hiló una hermosa mentira sobre cómo yo había utilizado importantes recursos familiares para construir los cimientos de mi inteligencia artificial y cómo, después de una profunda discusión familiar, yo había reconocido formalmente a Brittany como una socia con el 50% del capital. Brittany se sentó más erguida en su silla, ofreciendo a los miembros de la junta una brillante sonrisa plástica, emocionada de compartir esta increíble tecnología médica con el mundo. Luego, Bradley miró directamente a Eleanor, entregando su amenaza velada. Afirmó que él personalmente se había hecho cargo de la arquitectura de seguridad del algoritmo, y que, si concluían este negocio hoy, él garantizaba que el software pasaría la revisión técnica final de manera impecable. Exigió que se firmara el papeleo para poder distribuir los $20 millones. Se paró muy erguido, disfrutando de su propia brillantez percibida, completamente ajeno a que estaba parado sobre una mina terrestre. El silencio en la enorme sala de juntas fue absoluto. Se prolongó durante 10 agónicos segundos tras la arrogante declaración de victoria total de Bradley. El aire vibraba con la tensión silenciosa e invisible de una trampa de acero cerrándose. No miré a mi padre. No miré a mi madre ni a mi hermana. Lentamente extendí mi mano derecha y levanté el pesado vaso de cristal con agua helada que descansaba perfectamente en la pulida mesa de caoba frente a mí. Me llevé el vaso frío a los labios y di un sorbo largo y deliberado. El hielo tintineó suavemente contra el cristal. Bajé el vaso y lo volví a poner sobre su portavasos. El sonido agudo y singular resonó como un disparo a través de la silenciosa habitación. Levanté la barbilla. Dejé caer la postura rota y sumisa que había mantenido desde que atravesé las puertas. Me senté perfectamente erguida, echando los hombros hacia atrás y clavé la mirada directamente en Eleanor en la cabecera de la mesa. Le di un asentimiento microscópico y decisivo.
Eleanor no alcanzó la carpeta de cuero que Bradley tan confiadamente había deslizado por la mesa. Ni siquiera miró el acuerdo fraudulento de intercambio de derechos de autor. En cambio, la CEO de Apex Sealt se recostó en su silla ergonómica, descansando las manos tranquilamente en su regazo. Su mirada aguda y depredadora permaneció fija en el capitalista de riesgo de pie en el centro de su sala de juntas. Eleanor declaró que su presentación era muy ilustrativa. Pero que, antes de que su equipo legal revisara cualquier transferencia repentina de capital, era vital que revisaran un anexo técnico proporcionado por mí. Miró a Michael, su abogado principal. Michael no dijo una sola palabra. Simplemente tocó un comando en su tableta digital. Al instante, las persianas motorizadas opacas de los ventanales de piso a techo comenzaron a zumbar, descendiendo rápidamente y sumiendo la luminosa habitación en una intensa oscuridad cinematográfica. El enorme panel de la pared detrás de Eleanor se iluminó con una luz blanca y brillante. La pantalla no mostraba una compleja hoja de cálculo financiera o una línea de código propietario. Mostraba una simple y austera interfaz de forma de onda de audio. Una línea de reproducción verde brillante se encontraba en la marca del segundo cero. Bradley frunció el ceño, un destello de confusión genuina cruzando su rostro apuesto y arrogante. Me miró, buscando una señal de pánico, pero yo solo le devolví la mirada con unos ojos tan muertos y fríos como el fondo del océano. Michael presionó el botón de ejecución en su tableta. Los altavoces de sonido envolvente de última generación incrustados en el techo de la sala de juntas cobraron vida. La calidad del audio era absolutamente impecable, capturada por el micrófono oculto de alta definición que había llevado bajo la solapa en la cafetería hacía apenas 24 horas. La voz profunda, sedosa y aterradoramente confiada de Bradley resonó poderosamente en la habitación. La grabación reprodujo sus palabras exactas, jactándose de que había contratado a un mercenario digital llamado Kevin para cargar una carga útil de malware altamente sofisticada y completamente imposible de rastrear directamente en el directorio raíz de mi servidor en la nube. La reacción física de mi familia fue instantánea y catastrófica. Richard se sobresaltó en su silla, sus ojos abriéndose de par en un shock total. Bárbara soltó un grito ahogado, llevándose la mano a la garganta. Brittany se congeló, su postura volviéndose completamente rígida. Pero Bradley fue el verdadero espectáculo. La sonrisa engreída y victoriosa desapareció de su rostro como si hubiera sido arrancada violentamente. Su piel oscura palideció visiblemente, adquiriendo un tono gris pálido y enfermizo. Dio un repentino y tambaleante paso hacia atrás. La grabación continuó, despiadada y cristalina, reproduciendo sus amenazas explícitas de activar el malware, convertir el software médico en un riesgo letal y enviarme a una prisión federal si no firmaba para cederle el 50% del pago de Apex. Todos y cada uno de los abogados corporativos sentados a lo largo de las paredes de la sala de juntas de Apex dejaron simultáneamente de tomar notas. Miraron a Bradley con los ojos fríos y calculadores de verdugos viendo a un hombre confesar un crimen capital. Michael volvió a tocar su tableta, y el audio se cortó al instante. La brillante luz blanca de la pantalla del proyector iluminó la devastación absoluta escrita en los rostros de mi familia. Richard respiraba con dificultad, comprendiendo finalmente que el hombre en el que confiaba para asegurar la fortuna familiar acababa de confesar ciberterrorismo federal de manera oficial. Lentamente empujé mi silla hacia atrás y me puse de pie. Me alisé la parte delantera de mi blazer, sintiendo la embriagadora ráfaga del poder absoluto. Caminé alrededor de la enorme mesa de caoba hasta pararme directamente frente al tembloroso capitalista de riesgo. Bradley me miró, con los ojos muy abiertos por el terror de un animal salvaje atrapado. Abrió la boca para hablar, pero tenía la garganta completamente seca. Lo miré y le dije que había olvidado la regla más fundamental de la ciencia de datos: los números no mienten y los archivos de audio no olvidan. Caminé de regreso hacia Harvey, quien me entregó una gruesa pila de documentos técnicos encuadernados. Azoté la pila completa directamente encima del acuerdo fraudulento de Bradley. Miré a Bradley y le revelé el giro final. Le expliqué que el directorio del servidor en el que Kevin hackeó la noche anterior no era la base de datos central. Era un honeypot, servidor señuelo, un entorno de servidor engañoso, completamente estéril y aislado, que yo había construido de forma personalizada en el momento en que lo despedí. Era una jaula digital.
Le dije a Bradley que su virus de $50,000 estaba en una zona de cuarentena, rodeado de scripts de monitoreo que rastreaban la carga directamente de vuelta a la dirección del protocolo de Internet IP de Kevin, la cual las autoridades federales estaban rastreando actualmente hasta él. Bradley se tambaleó sobre sus pies, girando sus desesperados ojos inyectados en sangre hacia Eleanor. Tartamudeó que la orden judicial congelaba mis activos, lo que significaba que yo no podía vender legalmente el algoritmo. Levanté el documento superior de mi pila y lo sostuve en alto. Afirmé que la orden judicial era su segundo error de cálculo catastrófico. Revelé que exactamente hace 14 días, yo había transferido la absoluta totalidad de mi propiedad intelectual a un fideicomiso ciego totalmente anónimo registrado en Delaware. Apex Ealt ya le había comprado la tecnología directamente a ese fideicomiso ciego, y los $20 millones ya estaban asentados de forma segura en una cuenta extraterritorial imposible de rastrear. La demanda agresiva no había logrado congelar absolutamente nada. Él había cerrado con llave las puertas de una casa vacía. Brittany dejó escapar un sollozo fuerte y miserable, colapsando hacia adelante sobre la mesa. No había ningún rescate para ella. Le di la espalda a mi familia, miré a Eleanor y tomé una pluma estilográfica de plata. Firmé con mi nombre en la parte inferior de mi nuevo contrato de trabajo, me guardé la pluma y declaré que ese día era mi inauguración oficial como directora de ciencia de datos. Mi familia simplemente estaba invadiendo mi edificio. El colapso de la familia Miller fue instantáneo y absoluto. Richard se desplomó en su costosa silla de cuero, su postura arrogante completamente destruida, luciendo como un anciano roto y profundamente derrotado. Barbara lloraba abiertamente, con el maquillaje corriendo por su rostro en franjas oscuras y feas, al darse cuenta de que acababa de perder a su hija y su seguridad financiera de un solo golpe devastador. Brittany hiperventilaba, sus fuertes y jadeantes sollozos llenando el aire estéril corporativo. Pero Bradley era el verdadero retrato de la ruina total. Se quedó congelado, con la mirada perdida, observando el espacio vacío frente a él. Su altamente lucrativa carrera de capital de riesgo había terminado. Sus millones malversados serían descubiertos absolutamente por los auditores el lunes por la mañana. La impecable grabación de audio de su plan de extorsión estaba actualmente en manos de una docena de abogados corporativos que estaban explícitamente obligados por la ley federal a denunciarlo. Había intentado jugar a ser Dios con mi vida, y acababa de orquestar su propio y espectacular funeral. Eleanor ni siquiera parpadeó mientras la realidad de la destrucción completa de Bradley se asentaba pesadamente sobre la sala de juntas. Simplemente giró la cabeza y le dio un leve asentimiento de aprobación a Michael. Michael se levantó de su silla de cuero, abotonándose la chaqueta del traje con la eficiencia calmada y practicada de un verdugo corporativo. Miró directamente al tembloroso capitalista de riesgo y afirmó que Bradley había malinterpretado severamente las obligaciones legales de una entidad que cotiza en bolsa. Michael explicó que, en el momento en que escucharon la grabación de audio del complot de extorsión, su equipo de cumplimiento inició un protocolo obligatorio de denuncia federal. Apex Ealt no negociaba con ciberterroristas. Mientras Bradley estaba ocupado pronunciando su arrogante presentación, la oficina de Michael estaba en una línea segura con el Departamento de Policía de Seattle y la División de Aplicación Regional de la Comisión de Bolsa y Valores. Justo en el momento justo, las pesadas puertas de cristal esmerilado de la sala de juntas se abrieron por segunda vez esa mañana. No fueron abiertas por asistentes corporativos. Dos oficiales de policía de Seattle uniformados entraron en la habitación a grandes zancadas, flanqueados inmediatamente por dos agentes federales vestidos con trajes oscuros y expresiones severas. Uno de los agentes federales sacó una placa del bolsillo de su chaqueta y anunció que Bradley estaba bajo arresto por extorsión corporativa, espionaje económico y violaciones severas de las leyes federales de fraude electrónico. Le ordenó a Bradley que pusiera las manos detrás de la espalda de inmediato. Bradley no peleó. El depredador financiero arrogante e intocable estaba completamente quebrado. Sus hombros se desplomaron en total derrota mientras un oficial de policía lo daba la vuelta a la fuerza. El sonido agudo y pesado de las esposas de acero cerrándose alrededor de sus muñecas resonó violentamente en la silenciosa sala de juntas. Su traje azul marino hecho a medida de repente parecía un disfraz barato y ridículo. Toda su carrera, su impecable reputación en Silicon Valley, y su libertad, se evaporaron en ese único sonido metálico.
Iba a una penitenciaría federal, y su vida tal como la conocía había terminado oficialmente. Brittany dejó escapar un grito agudo e histérico mientras observaba a su marido ser sacado de la sede corporativa en esposas de acero. Se lanzó hacia adelante, sollozando sin control, pero Bárbara la agarró del brazo, tirando de ella hacia atrás. Mi madre temblaba incontrolablemente, su rostro era una máscara de puro terror. Richard se quedó completamente paralizado, con la mandíbula abierta mientras la realidad catastrófica de su fallido atraco finalmente se registraba en su mente. No les ofrecí ni una sola palabra de consuelo. Simplemente les di la espalda, recogí mis documentos firmados y salí de la sala de juntas junto a Harvey, dejando que mi familia biológica se ahogara en los absolutos escombros de su propia y espectacular codicia. La retribución kármica que siguió durante los siguientes 3 meses fue rápida, exhaustiva y despiadadamente completa. Mis padres habían apostado toda su seguridad financiera en una demanda de mala fe, creyendo plenamente que podrían intimidarme hasta la sumisión. Para poder pagar el exorbitante honorario del agresivo bufete de litigios corporativos, Richard y Bárbara habían sacado una enorme segunda hipoteca con altos intereses sobre su enorme casa suburbana. Cuando se anuló la orden judicial y se expuso la verdadera naturaleza criminal de su extorsión, el bufete de abogados los descartó inmediatamente como clientes y exigió el pago total e inmediato de sus horas facturables acumuladas. Richard y Bárbara no tenían forma de pagar esa asombrosa deuda legal. Sin el pago de los $20 millones que habían planeado robarme, sus finanzas implosionaron por completo. El banco actuó agresivamente, iniciando los procedimientos de ejecución hipotecaria. Observé los listados públicos de bienes raíces con una fría y distante satisfacción el día que el brillante aviso rojo de ejecución hipotecaria fue clavado en su puerta principal de caoba hecha a medida. Perdieron la casa que valoraban por encima de todo. Se vieron obligados a empacar sus lujosas pertenencias en cajas de cartón baratas y a mudarse a un apartamento diminuto y deteriorado en las afueras de la ciudad. Sus ricos amigos del club de campo los abandonaron por completo, sin estar dispuestos a asociarse con personas involucradas en un escándalo de delitos cibernéticos federales altamente publicitado. Brittany enfrentó una realidad aún más oscura, con su marido sentado en una celda de detención federal en espera de juicio. Las autoridades incautaron cada uno de sus activos financieros conjuntos para devolver los millones que Bradley había malversado. Sus vehículos de lujo fueron embargados. Su guardarropa de diseñador fue liquidado. Su imperio entero de influencer de estilo de vida quedó reducido a absolutas cenizas. Las marcas asociadas la demandaron por incumplimiento de contrato, y su inminente juicio por el delito grave de robo comercial aseguraba que ella nunca más conseguiría otro contrato de patrocinio. Quedó completamente en la bancarrota, en desgracia y absolutamente sola. En cuanto a mí, salí del edificio de Apex Ealt esa mañana y entré en un universo completamente nuevo. Había pasado 33 años asfixiándome bajo el peso de su amor condicional y sus críticas interminables. Me habían llamado una decepción, una fea desertora y un fracaso. Pero yo había utilizado lógica pura, paciencia implacable y datos fríos para construir una fortaleza impenetrable que los destruyó por completo. Me paré en el amplio balcón de mi nuevo y lujoso penthouse, el viento del atardecer alborotando mi cabello. Sostenía una copa de un costoso vino tinto, mirando hacia la brillante e interminable extensión del horizonte de Seattle. Las luces de la ciudad brillaban como diamantes triturados contra las oscuras aguas del estrecho de Puget. Di un sorbo lento y deliberado a mi vino, saboreando el sabor rico y complejo. La pesada y tóxica cadena que me había atado a mi familia finalmente estaba cortada. Ya no era el chivo expiatorio. Era la directora de ciencia de datos para un conglomerado multinacional, una multimillonaria, y una mujer que había defendido con éxito el trabajo de su vida contra la traición definitiva. Sentí una profunda y abrumadora sensación de paz absoluta. La sociedad nos condiciona a creer que la familia es un vínculo inquebrantable, un santuario garantizado de amor incondicional y perdón perpetuo. Sin embargo, la lección más profunda extraída de esta odisea es que el ADN compartido no le otorga automáticamente a alguien un pase de acceso total de por vida a tu vida, tu paz mental o tu éxito duramente ganado. Cuando los parientes consanguíneos se transforman en parásitos, utilizando la culpa como arma y la manipulación implacable para extraer tus recursos, alejarte nunca es un acto de traición. Es el acto máximo y necesario de autoconservación. Absolutamente no le debes a tus abusadores un asiento en la mesa que tú construiste con tus propias manos.
Y dejar que enfrenten las consecuencias naturales y devastadoras de su propia codicia desenfrenada no es crueldad. Es, simplemente, la justicia siguiendo su curso natural.